tardes. En esta oportunidad les vamos a hablar de la ley de Hagen-Poiseuille sobre la caída de presión. Mi equipo de trabajo está conformado por Brian Ortiz, mi compañera, Andrea Valencia, Jesús Vargas y mi compañera Marta Gilian y quien les habla, Edgardo Callejas Molina. Hoy vamos a estudiar la caída de presión a través de la ley de Hagen-Poiseuille con esta ecuación que presentan los autores, en la que el caudal volumétrico es directamente proporcional a la caída de presión, el radio interno de la sección cilíndrica que vamos a trabajar, la longitud y la viscosidad de cada fluido. Para este experimento hemos decidido armar una línea sobre un eje de madera en el cual hay 3 botellas, y en cada botella hemos decidido estudiar una sección transversal en la que tiene un radio de 5.75 centímetros y una altura aproximada de 20 centímetros. Y ahí están reflejadas las unidades en sistema internacional. Vamos a analizar, variando la viscosidad respecto a cada líquido, cómo se comporta el caudal volumétrico y finalmente lo que nos interesa, la caída de presión en cada caso. En primer lugar, por ejemplo, cuando trabajamos con el agua, con esta viscosidad que tiene el agua, lo primero que se hizo fue determinar estos tiempos. Q0 se obtuvo cuando inicialmente solo fluyó el líquido y se tomó un volumen de control en la parte de abajo de la plataforma que hicimos en el montaje experimental de 250 mililitros. Fácil, determinamos el caudal volumétrico. ¿Cómo lo hicimos? Tomamos un volumen de control de 250 mililitros y en qué tiempo le tomó a ese recipiente llenarse, y así dividimos el volumen entre el tiempo obtenido y obtuvimos en cada caso el caudal volumétrico. Ahora bien, todo eso aplicó para el aceite y el lavaloza. Cuando se practicó esto, Q0 se obtuvo en todos los casos cuando el líquido estuvo solo. Solo medimos la caída del líquido hasta que se llenó el recipiente. En Q1 se determinó ya las canicas de vidrio más las esferas de goma. En Q2, las canicas de vidrio, las esferas de goma y además de eso, una espuma. Y Q3 se determinó con las canicas de vidrio, las esferas y además de eso la espuma y finalmente unas piedras amorfas. Todo para determinar cómo influye el cambio de el caudal cuando se le agrega un sólido, cuando el fluido tiene que pasar a través de unas membranas como la espuma o a través de unos sólidos amorfos como las piedras, cómo es su comportamiento y cómo se comporta la ley de Hagen-Poiseuille. Bien, en primer lugar obtuvimos estos tiempos para el agua, el aceite y el lavaloza. Como primera conclusión observamos que en la medida que los sólidos
iban aumentando dentro del volumen de control estudiado, el tiempo también iba incrementándose. Eso significa que los sólidos hacían que se retardara el tiempo de bajada del fluido por el volumen estudiado. Con esos tiempos, como el volumen de control era constante, nosotros encontramos que los caudales también iban disminuyendo en todos los casos. Y con el descenso de los caudales, finalmente aplicamos la ecuación y calculamos las caídas de presión, que era lo que finalmente nos interesaba. Encontramos que la caída de presión siempre es menor en la medida que el sólido dentro del volumen del control va cambiando de forma y de características, unas esféricas, otras porosas como la espuma y otras amorfas como las piedras. Bien, ahora, ¿qué encontramos? Que de acuerdo a la ecuación, la ley estudiada, Q, que es el caudal volumétrico, es directamente proporcional a la caída de presión. En la medida que la caída de presión se hace más pequeña, Q se está haciendo más pequeño y viceversa. ¿Por qué la caída de presión se hace más pequeña? Porque P2, que es la presión vertical que se ejerce de abajo hacia arriba, y P1, que es la presión vertical que se ejerce de arriba hacia abajo. P1 es la presión atmosférica, debido a la fuerza de la gravedad, y P2 es la fuerza de resistencia que ofrecen los sólidos dentro del volumen de control. En la medida que los sólidos se van incrementando en cantidad, van dando una mayor resistencia, impiden que el líquido baje con mayor facilidad, y eso hace que P2 aumente. Cuando P2 aumenta respecto a P1, delta de P, que es la diferencia de presión, se hace más pequeña, y esto se puede evidenciar en el agua, en el aceite y en el lavalosa, que es el más viscoso de los tres fluidos. Decidimos tomar los datos obtenidos y graficarlos para poder entender de una forma más sencilla el comportamiento del caudal volumétrico respecto a la caída de presión. En los tres casos encontramos una tendencia lineal, tomando la caída de presión como la variable independiente y el caudal como la variable dependiente. Siempre se encontró una gráfica como una línea recta de pendiente positiva, tal cual como está expresado en la ley de Poiseuille. Entonces, de esa forma pudimos comprobar que, nuevamente, independientemente de la viscosidad que tenga el fluido, y cuando aumenta el número de sólidos que disminuyen el paso del líquido a través del volumen de control, disminuirá la variación de presión o la caída de presión, y con eso disminuirá el caudal final de lo que se va a obtener abajo. Como conclusión, también podemos tener que, independientemente de la viscosidad del fluido, siempre que sea newtoniano, el agua, que es la menos viscosa, el aceite, y terminando por el lavalosa, que es el más viscoso, independientemente de la viscosidad del fluido, siempre se cumple la ley cuando se tiene constante el radio y la longitud, y siempre se cumple que el diferencial de presión, la variación de presión o caída de presión, disminuye con la caída del caudal volumétrico, de acuerdo a la cantidad de sólidos que se le ha agregado.